observamos este tabulador en donde hay países en donde tienen 34 días de vacaciones al año, contra el último en la lista es México con 6 días de vacaciones al año. Y ahora hay una propuesta, igual que escaló el tema del salario mínimo de manera significativa en este gobierno, pues el hecho de que se está planteando que la población necesita, pues cuando menos por el momento, duplicar, y se habla de 12 días de vacaciones, escalamiento hasta una cantidad creo que de 20 días, con el paso del tiempo. Y yo les preguntaría, desde el punto de vista jurídico, ¿qué implicaciones tiene? Porque a final de cuentas, pues las vacaciones son vacaciones pagadas. Psicológicamente, ¿qué efectos tiene, ¿no?, este tema, ¿no? Siempre estamos, pensando que si vamos a tener una semana en diciembre, una semana a mitad del año, y tendremos estos esquemas. ¿Cómo influye en eso, en el ánimo de las personas, ¿no? Entonces, Faustino, la parte jurídica, o sea, ¿qué significa este propósito? Creo que es un elemento que nadie de los que estemos aquí, de los que están escuchándonos, nadie se va a oponer, pero ¿qué conlleva este propósito? Bien, el tema de incrementar el número de días de vacaciones no es solamente, o no solamente impacta en lo mediático de que ya no van a ser 6 días el punto de partida, sino ahora va a ser el doble. Sí, porque algunos tienen más, eso hay que decir, es un piso, ¿no? Exacto, es un mínimo que se debe establecer, pero la manera o en donde sí puede impactar y va a impactar es en el tema de la prima vacacional, porque recordemos que por cada día de vacación el trabajador tiene derecho a un 25% de su salario por concepto de prima vacacional. Entonces, ahí es donde va a impactar en el tema de los costos. Cuando se hizo este Parlamento abierto para determinar la viabilidad o no de esta propuesta, que dicho sea de paso, ahí tuvo mucha participación el senador Napoleón Gómez Urrutia, la Coparmex lo que refería es, sí, está bien, vamos, pero que sea de manera gradual. Porque si lo hacemos de bote pronto, de un día para otro, esto ya genera un impacto, y sobre todo en la pequeña y en la mediana empresa. Incluso nos pasó justo el día de hoy de un cliente que asesoramos, en donde el encargado de la estación ya nos estaba preguntando que si ya tenía que darle los 12 días a los trabajadores que ahora van a cumplir el año por primera vez. Entonces, eso puede generar un conflicto incluso, y habría que analizar cómo se va a definir el tema transitorio, porque ¿qué pasa con los trabajadores que ya tienen a esta fecha 3 años de vacaciones y que, pues, conforme a la ley que nos regula actualmente, deberían gozar de 10 días de vacaciones, y el que apenas va entrando pues ya va a tener 12 días, ¿no? Entonces sí habría que analizar, sobre todo aquí jurídicamente, la parte que va a impactar es cómo va a determinar el legislador que vamos a hacer esta transición para un esquema en el que incluso muchas de las vacaciones por parte de los trabajadores ni siquiera se toman en un solo momento, sino que a lo largo del año incluso las van utilizando para compensar algunas faltas, para tener algún permiso por alguna situación de emergencia. Entonces sí trasciende y sí generaría un tema en la administración del recurso humano, porque es un tema que año con año se da y que año con año tenemos que llevarlo a cabo. Entonces aquí la parte importante, creo que todos coincidimos en la necesidad de incrementarlo. La parte importante será cómo el legislador va a definir esta transición para evitar que en lo inmediato vamos a tener un impacto. Una de las propuestas que hacía también Coparmex era en el sentido de, independientemente de que va a la Cámara de Diputados, se tiene que aprobar en la Cámara de Diputados, que se establezca que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023, para que podamos cerrar este ejercicio fiscal con la planeación que pues ya traían las empresas con relación a su calendario de vacaciones. Rodolfo, tú asesoras igual que Víctor a muchas empresas. ¿Cómo has percibido esta sensación? Porque esto ya ha permeado, ya los empresarios saben. Ese punto, ¿cómo lo estás observando? Y la otra, desde el punto de vista de las felicidades, ¿quién va a ser más feliz? ¿El empleador o el empleado? ¿Cómo será el asunto? En estos momentos la alegría definitivamente es para los empleados. Pasar de 6 a 12 en un piso vacacional es una maravilla. Pocas personas o pocas empresas podían manejar o decidían manejar este esquema, ¿no? Las instituciones de educación superior se caracterizan por tener pues muy buenos periodos vacacionales. Hay muchas personas en el mercado de recursos humanos que dicen, no, trabajar en una universidad o una escuela, mejor dicho, es increíble. ¿Por qué? Porque te permite tener más vacaciones y se sienten más descansados. Pero hay un tema importante. Esto es la alegría del trabajador, pero la noche triste del empresario. ¿Por qué? Porque lo que estaba mencionando Víctor es completamente atinado. O sea, el tema de la prima vacacional, ahorita Faustino al inicio mencionaba la recesión.
y decía, y si bien nos va, una forma muy esperanzadora de verlo es el estancamiento. Para un empresario, escuchar todo el tema de costos que va a significar el incremento de las vacaciones va a generar que busque otras estrategias en la gestión del recurso humano, porque no dudemos que va a haber muchos trabajadores, como lo mencionaba Víctor, que van a decir, bueno, oye, el que está entrando le van a dar 12, dame mis 12 del año pasado, y va a generar conflicto. Entonces son estrategias para la gestión del recurso humano, pero también estrategias financieras. Hay un tema muy fuerte aquí. Los empresarios, pequeñas y medianas empresas, han percibido los últimos cambios, las últimas reformas, las grandes reformas, como cambios que los están afectando y que no les permiten alcanzar sus objetivos. En su momento aceptaron el tema del incremento del salario mínimo como una necesidad, pero diríamos han venido otros que no necesariamente les favorecen, ¿no? Claro, por ejemplo, la norma 035, se generó una broma de que la norma 035 solo generaba estrés a las áreas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ahora la atención, y no está mal, quiero aclarar, lo de las vacaciones está excelente también, pero la forma, el tema es la forma en que se pueda manejar, de forma gradual, evidentemente es lo más recomendable. La decisión que se vaya a manejar va a requerir que muchas organizaciones tengan que crear nuevas formas de trabajar, nuevas formas de operar, porque si no lo hacemos, entonces muchas empresas se van a pique al no saber administrar, repito, el recurso humano y el recurso financiero. Es una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque si ya tenemos el temor de la situación económica y ahora agregamos temor, incertidumbre, o en todo caso desconocimiento de cómo se va a manejar, qué se debe y qué no se debe hacer, entonces sí tenemos empresas en riesgo y también trabajadores en riesgo. ¿Por qué? Porque entonces si tengo que dar, ojo aquí, desde la percepción de algún empresario tradicional, si yo le tengo que dar 12 días, bueno, pues quítenle del PTU y entonces buscamos compensar. Sé que no es la forma, pero lamentablemente en la práctica sí requiere que muchos empresarios y muchas empresas o asesorías contables se enfoquen en proteger esa parte, en proteger a la empresa, pero se trata idealmente de un punto medio. Les preguntaríamos, de aquí, Víctor, de manera recurrente, pero tú también en la praxis de tus asesorías, hemos visto cómo se ha tratado de eliminar, o cuando menos regular de mejor manera el tema del outsourcing. Y estamos también en un escenario en donde pues la pandemia evidenció que era más redituable o más adecuado el trabajo a distancia. En ese contexto, este tema, ¿tiene algún efecto? ¿Puede tener incluso algunos empresarios digan, no, pues voy a mejor al trabajo a distancia, al tema del outsourcing? O sea, ¿puede haber una reversión en lo que ya se está logrando que se modifique? Es que tenemos que ver que de 2019 a la fecha, los patrones o quienes nos dedicamos al mundo laboral, pues estamos en boga porque cada 3 meses se nos está reformando la Ley Federal del Trabajo. Y desafortunadamente cada reforma implica mayores obligaciones para el patrón. Y pues el patrón vive de lo que su empresa puede producir, y en una situación económica como en la que nos encontramos es muy complejo, pero además va de la mano con este nuevo sistema de justicia laboral que el próximo lunes 3 de octubre ya debe estar en vigor en todo el país. Hacen falta 8 o 9 estados, que son los que se le ha llamado la tercera etapa, y el 3 de octubre estos estados igual ya inician funciones. Y lo que ha sucedido en este nuevo sistema de justicia laboral es que hemos visto un piso un tanto cuanto disparejo, porque con todo lo que se habló en la reforma laboral y con todos los antecedentes que traemos de las juntas de conciliación y arbitraje, pues se tiene la idea generalizada de que los patrones pues son los malos de la película, y a la hora de tener que enfrentar un litigio, a los patrones casi que se les exige el triple de lo que se le exige a la parte trabajadora, y no únicamente desde lo que establece la ley, sino desde cómo ambas partes exponen su versión de los hechos ante los tribunales. Los trabajadores o los abogados de trabajadores lo siguen haciendo como lo hacían en juntas de conciliación y arbitraje, con muchas irregularidades, con muchas deficiencias, y bajo esta proactividad que tiene ahora el juez en el nuevo sistema de justicia laboral, muchas de las veces el juez pues voy haciendo una bolsa para cuando tenga yo una demanda, pues de todos modos voy a tener que pagar lo que el trabajador me pida, pues voy generando esta bolsa de ahorro, pero en lo inmediato no me descapitalizo con todo lo que implica la formalización de la relación laboral. Justamente México tiene esta particularidad psicológica. México pasa de punto A a punto B, de extremo a extremo, mientras hay momentos donde, o por muchas décadas, el patrón tenía mucha ventaja, mucho conocimiento, el trabajador tenía ignorancia incluso sobre la Ley Federal de Trabajo. Ahora la percepción está enfocada a que todos los cambios giran en torno al colaborador, en torno a que el trabajador esté protegido, que repito, lo cual no es malo, sano. ¿no? Pero diríamos que creo que ya la balanza se inclinó demasiado, ¿no? Bastante.
Y lamentablemente dentro de ese esquema laboral o de esta forma de trabajar hay muchas personas, muchos trabajadores que se han percatado de ello, se han percatado de los vacíos legales, se han percatado del desconocimiento también que puede existir de muchas empresas y llegan a afectar a las organizaciones, al punto de que hay personas que en los procesos de reclutamiento nosotros detectamos quienes se enfocan o dedican a contrátame, despídeme en 3 meses, cobro la liquidación, y lo voy haciendo en varios lugares. Entonces no hay quien los detenga en el sentido de tener estandarizados procesos de reclutamiento como primer punto. El otro riesgo es la informalidad, efectivamente, lo que estaba mencionando Víctor. Hay un tema muy fuerte aquí porque ya se está manejando, lamentablemente. Hay empresas que dicen, no, dale su alta en el Seguro Social hasta que cumpla 3 meses. Los contratos por periodo de prueba o ese esquema de análisis de si un trabajador debe o no quedarse en la organización. Que tampoco son garantía, ¿no? Exactamente, pero ya se están convirtiendo en un hábito y el hábito eventualmente se convierte en una forma de trabajar que perdura. ¿Por qué? Porque buscan la forma de protegerse. Y repito aquí, no se trata de generar un estigma, una visión del empresario es maquiavélico, es maligno. No, precisamente. Pero sí que muchas organizaciones buscan la forma de proteger. Y no solamente el tema económico, no solamente su patrimonio, también el trabajador que ya está dentro. ¿Por qué? Porque en procesos de demandas, y Víctor es experto en ello, hay empresas que pueden caer con todo lo que implica ya un laudo. Entonces, es de mucho cuidado y repito, nuestro trabajo tiene que estar enfocado a adaptarnos, a comprender, a dominar, a conocer todas las reformas, pero también a generar sensibilización, conciencia en los trabajadores de que idealmente es un trabajo en equipo, como hablábamos en la ocasión pasada, empresas maravillosas, ideales y mundos utópicos, ¿no? Pero bueno, la intención es llegar a esos puntos sanos.